Hola, muy bienvenidos a cada uno de quienes escuchan este video. Mi nombre es Fernando Silva Castillo, soy estudiante de teología y por causa de el ramo de libros profetas menores, estaré compartiendo una serie de 6 sermones donde tomaremos de centro algunos de los libros de los profetas menores y esta serie llevará por lema Volviéndonos al Señor. Esta serie está basada en esta frase de volverse al Señor porque creo que es el centro del mensaje profético. Y el día de hoy estudiaremos el libro del profeta Joel o desde aquí, desde este libro, extraeremos un principio, una predicación que puede servirte de bendición a tu vida. Así que, yendo al sermón del día de hoy, nos centramos en el profeta Joel. Y estudiando este libro había algo que me llamaba muchísimo la atención y que creo que es el centro del mensaje del día de hoy que quiero compartir. Que el libro del profeta Joel tiene un claro llamado al arrepentimiento. Y este va a ser el centro del mensaje del día de hoy, un llamado al arrepentimiento. Y la verdad es que cuando analizamos los libros proféticos nos damos cuenta que una y otra vez ellos están haciendo un llamado al pueblo a volverse al Señor. Todos los libros proféticos están permeados de esta llamada una y otra vez. Y no solo ocurre para los profetas que están en el reino del norte de Israel o en el reino del sur de Judá, sino que también en algunos casos nos daremos cuenta que los profetas son enviados a entregar palabra del Señor a las naciones aledañas, lo cual va a ser bastante llamativo, pero que aún así ocurre. Y esto nos enseña también que la palabra del Señor obtiene como principio, si bien tiene una audiencia en específico, hoy también podemos extraer parte de ese mensaje que nos van a bendecir a nosotros 2000 o 3000 años después. Así que gracias al Señor por su palabra y vamos a analizar a través del mensaje de Joel y específicamente en Joel capítulo 2, 3 principios para atender el llamado al arrepentimiento. Por eso es que si tú tienes tu Biblia a mano, te invito a buscarla, a leerla y a compartir las lecturas del profeta de Joel, capítulo 2. Yo lo voy a leer en nueva versión internacional, pero tú puedes leer la Biblia que tengas a mano. Y el primer principio para atender al llamado de Dios es el llamado al arrepentimiento. Leo del versículo 12 al versículo 14 y la palabra del Señor dice así. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia al parecer y no castiga. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor, su Dios. Nos damos cuenta que el profeta Joel denuncia inmediatamente y llama al pueblo al arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental en la vida cristiana, es parte de nuestra vida cotidiana, pues como dice Justo González, nosotros vivimos en una condición de pecado. No es que pequemos con algunas acciones negativas que dañan nuestra vida o dañan nuestra relación con Dios, que se interponen como una barrera entre Dios y nosotros, sino que vivimos en una condición de pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por tanto, es muy importante el arrepentimiento como una práctica diaria. Entonces, por eso es que el profeta Joel primeramente exhorta al arrepentimiento. Sabemos, aquellos que hemos podido leer la Escritura, o si tú no has podido leerla, te invito a leer la historia del pueblo de Israel, cómo está llena de idolatría y de alejarse de Dios. Por ahí, por los libros de los reyes, vamos a entender la división del pueblo y el pecado de los del norte con la idolatría de los becerros de oro y los del sur con la hipocresía de decir que sus hermanos del norte eran mucho menores que ellos y que Jerusalén era la ciudad de Dios, por tanto eran un reino totalmente vanidoso. Entonces vamos a entender que el pueblo de Dios estaba sumido en el pecado. Y en particular, el profeta Joel no tiene una indicación temporal. Cuando uno lee el libro del profeta Joel, se da cuenta que en el capítulo 1, versículo 1, solamente describe a su padre. Libro de Joel, hijo de Petuel, pero no da ninguna otra información.
Por tanto, de ahí se puede extraer que probablemente Petuel no era ni un sacerdote, ni un rey, por supuesto, ni nadie importante, porque no hay una fornida descendencia, sino que solamente se menciona hijo de Petuel. Tampoco se menciona en el libro de Joel que estuviera anunciado este mensaje a algún rey. Por tanto, los estudiosos coinciden, la mayoría de ellos, en que es un libro que viene después del exilio de Babilonia y de cuando los deportados vuelven a Jerusalén. Entonces, en aquella época existían sacerdotes que estaban trabajando en la reconstrucción del templo, probablemente haya sido contemporáneo por ahí, o un poco antes o un poco después de Nehemías, pero específicamente no hay un rey en Jerusalén. Si su mensaje se basa y se describe por ahí en los alrededores de Jerusalén, pero no se describe un rey, por tanto se asume que el libro de Joel y el ministerio de Joel fue elaborado en un tiempo post-Babilonia. Y él vuelve una y otra vez a llamar al arrepentimiento al pueblo, pero una característica importante que este profeta no describe cuál es el pecado del pueblo. Entonces probablemente él asume que los lectores ya han leído o han conocido las profecías y el ministerio de profetas tales como Isaías, Jeremías y otros que vinieron antes, que anunciaban el pecado del pueblo una y otra vez, su corrupción, que se alejaban de Dios, y por tanto les invitaba a volverse al Señor. En este caso Joel no declara este es el pecado de mi pueblo, sino que asume que el lector o que las personas que están recibiendo este mensaje conocen perfectamente y se les ha sido denunciada una y otra vez su pecado. Por tanto, hoy nosotros deberíamos ser confrontados con nuestro propio pecado. Al no haber una indicación clara, creo que también la Escritura nos invita a nosotros a pensar cuál es nuestro pecado, así como el pueblo de Israel, cuál era su pecado. Y por eso es que es muy importante entender que el arrepentimiento forma parte fundamental de la vida cotidiana, y hay algunos teólogos que mencionan que hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento falso, llamado atrición, y el arrepentimiento verdadero, llamado contrición. Para entender estos dos arrepentimientos podemos relatarnos a la historia de Saúl y a la historia de David, por supuesto, que Saúl había sido desechado de parte de Dios y que sin embargo a él no le interesó cuando Samuel le dijo que había sido desechado, y lo único que le importó: hónrame delante del pueblo. Pero en cambio vemos en Saúl un arrepentimiento falso, la atrición. Pero en cambio vemos en David un arrepentimiento verdadero, que cuando el profeta Natán descubre su pecado frente a toda su corte, lo avergüenza frente a todos los príncipes y los sabios, a él no le interesó eso. Le interesó restaurar su relación con Dios. Y eso es una muestra del arrepentimiento verdadero, de la contrición del corazón. ¿Cómo podemos obtener este arrepentimiento verdadero? En primer lugar, orando, pidiéndole al Señor el arrepentimiento verdadero. Hay muchas partes de la Escritura que nos invitan a orar para arrepentirnos verdaderamente delante del Señor. Otra manera es confesar nuestro pecado, nuestro error. De eso nos relata el libro de Proverbios muchísimas veces. Proverbios 28, versículo 13 dice: quien encubre el pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Entonces es necesario confesar nuestro pecado. Es necesario también cambiar nuestra conducta, pues no podemos seguir en lo mismo. Si el arrepentimiento es verdadero, nos invitará inevitablemente a cambiar nuestra conducta. Debemos también buscar reparar el daño hecho, pues si con nuestro pecado hemos dañado a alguien, es necesario también restaurar esa relación y reponer el daño. Debemos rendir cuentas constantemente, puesto que debemos abrir nuestro corazón con personas maduras en la fe que nos ayuden una y otra vez a tratar esta vida pecaminosa que tenemos y cómo acercarnos cada día más al Señor. Y por supuesto debemos examinar constantemente nuestro corazón, pues desde ahí nace la maldad del hombre, como lo relata el profeta Jeremías. Entonces el libro del Joel nos trae un mensaje claro de arrepentimiento, nos hace el llamado a que no podemos ser falsos delante de la presencia del Señor, porque de una u otra manera Dios descubre nuestro pecado y descubre nuestra falsedad. Y por ahí me recordaba también la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, lo leo en la palabra de Dios para todo, dice así: la tristeza de Dios busca
la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de la vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo nos lleva a la muerte. Y nos damos cuenta qué verdadero es. El verdadero arrepentimiento de parte de Dios nos lleva al cambio. Y por eso es que este primer principio, el arrepentimiento, debemos vivirlo cada día. El segundo principio que extraemos del profeta Joel en el capítulo 2 es la oración para acercarnos y atender este llamado al arrepentimiento. Dice el versículo 15 al 17 de la siguiente manera: Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a la asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado, y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes y ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: Compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues su propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrá de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Entonces nos damos cuenta que el profeta Joel inmediatamente llama a que el pueblo clame delante del Señor. La oración es un principio fundamental para una vida de arrepentimiento, una vida que atiende el llamado de Dios. Nos damos cuenta que aquí el profeta Joel relata situaciones cotidianas de la vida de las personas, pero pone la oración como una prioridad. Dice: congreguen la asamblea, no importa lo que estén haciendo, dejen sus trabajos, dejen sus campos, congréguense todos delante de la presencia del Señor. Al recién casado, que era lo más importante, que tenía un año de luna de miel, aquel que era casi intocable, salga de su cámara nupcial. Entonces nos damos cuenta que Dios está poniendo como prioridad la oración, la intercesión en este llamado, en este camino hacia el arrepentimiento. La oración es primordial. Y de hecho, Martín Lutero, acerca de la oración, nos enseña algo poderoso. Dice: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y esto es lo importante de la oración. No es una lista de peticiones de supermercado. No es algo que nosotros vamos a pedir: necesito esto y esto y esto, sino que es un diálogo, es una conversación, es algo íntimo con Dios. No sé si les ha pasado a ustedes, a propósito de esto del diálogo, que han salido con alguna persona que solo habla de sí mismo. ¿No les parece que después de un tiempo esa cita, esa conversación con la persona se torna monótona, aburrida, y uno ya no quiere decir nada, porque uno cuenta un chiste, una anécdota: a mí también me pasó y fue mejor que esto? O de pronto solo habla de sí mismo y se torna totalmente aburrida esa instancia. Bueno, de la misma manera en nuestra oración y nuestra relación con Dios. La oración debe ser un diálogo. Dios ya partió su diálogo hablándonos a nosotros y nosotros debemos responder a Él por medio de la oración. Por eso es importante que la oración no solo sea un monólogo y una lista de peticiones, sino que sea un diálogo íntimo con Dios. Y para que sea un diálogo debemos pensar en leer la palabra de Dios todos los días antes de orar, de saber qué es lo que Dios nos está hablando. También debemos responder a Dios en oración, porque a veces leemos la Biblia y la leemos como un libro de historia, y no es un libro de historia. Por supuesto que contiene historia de muchos años, de muchas personas, pero es un libro vivo que es la palabra de Dios que está hablándonos a nosotros. Por tanto, es muy importante responder al Señor de lo que nos está hablando personalmente, como le responderíamos por medio de la oración. Orar cada día es muy importante, aunque no lo sientas. Eso es lo bonito de que sea una disciplina espiritual, de que requiere nuestro compromiso y que servimos al Señor por una convicción y no por emoción. Debemos desconectar nuestro celular, ponerlo en modo avión, porque muchas veces comenzamos a orar y comienzan a aparecer las notificaciones y si nos desconcentramos. Debemos apartar un tiempo, debe ser prioridad, como lo leíamos con Joel. Debemos apartarnos intencionalmente para orar. Si eres de una familia cristiana, avisa que vas a orar y toma este momento de oración. Si a lo mejor tu familia no es cristiana y necesitas otro lugar, otro espacio, busca aquel momento que sea preciso para orar con Dios. Si te puedes
si no te puedes apartar a algún lugar y necesitas orar, ora en cualquier momento. El apóstol Pablo nos exhorta y dice, oren en todo momento. Otras versiones dicen, oren sin cesar, pero aquella que dice, oren en todo momento es poderosa, porque uno puede decir, y si estoy en el gimnasio y necesito orar, pues ora en el gimnasio. Pues si voy en el transporte público y necesito orar, pues ora en el transporte público. Pero la exhortación es a orar en todo momento. Y nos damos cuenta que cada día que comenzamos a orar y comenzamos a hablar con el Señor, comenzamos a conocerlo mejor y nuestra relación con Dios comienza a profundizar y a mejorar cada día más. Debemos entender respecto a la oración que Dios nos habló primero y Él comenzó el diálogo. De hecho, el Salmo 27 en el versículo 5, la Nueva Biblia Viva dice así: mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, ya voy, Señor. Nos damos cuenta que el Señor nos está llamando y que nosotros debemos responder por medio de la oración. Entonces, el tercer principio que podemos extraer del profeta Joel en el capítulo 2 es el principio de la alabanza en nuestro camino a atender el llamado al arrepentimiento. Y nos damos cuenta del versículo 21 al 24 que hay un montón de alabanza al Señor. Dice, no temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en los tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Nos damos cuenta que la tercera parte que podemos extraer de este camino al arrepentimiento es la alabanza continua. Y el profeta menciona un montón de cosas que van a ocurrir, que van a pasar y por los cuales nosotros no debemos tener temor, sino que tenemos que alegrarnos. No temas, sino que alégrate, gózate en el Señor. Y creo que cuando nosotros tenemos esta alabanza en nuestra boca es una señal de que nos estamos acercando al Señor, que estamos caminando el arrepentimiento continuo. Nos damos cuenta que cuando recordamos su palabra, sus poderosas obras, cuando vamos a la palabra y conocemos más a Dios, cuando experimentamos su gracia, cuando podemos vivir confiado en sus promesas, todas esas cosas provocan en nosotros una completa alegría y una profunda alabanza que fluye cada día. Nos damos cuenta que la mano de Dios está obrando en nosotros, en lo cotidiano, en lo muy natural. Pero vemos la mano de Dios obrando, abriendo esas puertas que parecían estar cerradas para las otras personas, pero que en el nombre del Señor se abren para nosotros. Bendito sea el Señor por eso. Y por el contrario nos damos cuenta que cuando uno se comienza a alejar del Señor, cuando comienza a ser presa de esta vida pecaminosa, se comienza a entristecer, comienza a menguar la alabanza en nosotros. Inmediatamente los hermanos dejan de mirar al Señor, se dejan de congregar, de participar de la comunión de los santos. Y nos damos cuenta que están estos signos evidentes de que la alabanza se ha quitado de su boca. Comienza a aparecer la tristeza, su rostro cambia. Como dice el proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando hay un corazón triste, apagado, oprimido, se nota de inmediato en su semblante. Por tanto, carece ese hermano, esa hermana de alabanza, o bien nosotros mismos en temporadas de prueba cesamos nuestra alabanza al Señor. Pero esto no debe ser así. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la historia de Pablo y Silas, que estando en una situación extrema, en la cárcel, ellos pueden alabar al Señor, tienen esa capacidad de aunque habían sido azotados, pueden alabar y bendecir al Señor porque Él es bueno y porque su bondad trasciende la situación que nosotros estemos pasando. Bendito sea el Señor. Y nos damos cuenta que para vivir una vida de alabanza podemos hacerlo de maneras muy prácticas, leyendo los salmos constantemente, de darnos cuenta de que en ellos hay cánticos, hay expresiones de alabanza que bendicen nuestra vida. Podemos, si tenemos mucha alegría y alabanza en nuestro corazón, escribirla y dejarla ahí en un diario de comunión íntima con Dios.
Podemos participar constantemente en la alabanza de nuestra comunidad de fe y aunque la canción que pongan no sea de nuestro total agrado, podemos alabar al Señor y aprovechar ese tiempo de alabarlo con nuestras propias palabras. Debemos también, para tener una vida de alabanza, creer y confiar en las promesas del Señor, porque ellas nos ayudarán a vivir cada día con la confianza de que Dios está peleando por nosotros. Nuestras ganas de alabar a Dios dan cuenta directa de la condición de nuestro corazón delante del Señor. Por eso debemos fijar siempre nuestra mirada en Él, puesto que debemos clamar y aguardar a la salvación del Señor, porque Él está presto, todos los días está obrando, aunque muchas veces nosotros con nuestra mirada terrenal no lo podamos ver, sí estamos conscientes de que Él está obrando en nuestra vida. Dice el Salmo 40 del versículo 1 al 3 en la Reina Valera actualizada: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Nos damos cuenta que el Señor nos saca de esa desesperación, nos pone en un terreno firme y pone en nuestra boca un cántico de alabanza. Debemos vivir constantemente en la alabanza al Señor. Por tanto, para transitar este camino al arrepentimiento que nos llama el profeta Joel, debemos entender estos tres principios. Arrepentirnos constantemente para preservar nuestra relación con Dios y no necesariamente para mantener nuestro estatus o dar una buena imagen. Debemos orar constantemente, no para obtener algo, sino para que nos podamos acercar cada día más a Dios y nuestra relación íntima pueda ser fortalecida. Y debemos, en tercer lugar, alabar al Señor constantemente, porque todos los días tenemos motivos para agradecer, porque eternamente es su misericordia, porque cada mañana son renovadas sus bondades para con nosotros. Y por eso es que el Salmo 34 en el versículo 1 nos exhorta y nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Nosotros como iglesia debemos transitar este camino que nos traza el profeta Joel en el capítulo 2 para volver a vivir y atender ese arrepentimiento y acercarnos cada día más al Señor. Que Dios te bendiga.